Hola, en este video vamos a ver el tema de la circunferencia. Los subtemas que vamos a abordar son la definición, los elementos y los ángulos notables de la circunferencia. En primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre la circunferencia y el círculo? Como podemos ver, la circunferencia es el conjunto de puntos en un plano que equidistan de un punto fijo llamado centro, es decir, que todos los puntos de la circunferencia están a la misma distancia del centro, y la longitud de la circunferencia representa el perímetro del círculo. Por otro lado, el círculo propiamente se define como la superficie o el área que limita a una circunferencia. En esta imagen la podemos ver con mayor facilidad. La circunferencia es la línea roja o el borde, es el perímetro del círculo, mientras que todo lo que está dentro, es decir, la superficie o el área, es propiamente el círculo. A continuación vamos a ver algunos de los elementos de la circunferencia. El primero es el arco. Es el nombre que recibe una parte de la circunferencia y se representa con este gráfico. Por ejemplo, el conjunto de puntos que se encuentra entre el punto A y el punto B lo podemos representar así. Esto lo que nos está indicando es esta parte de la circunferencia. El segundo elemento que vamos a abordar es la semicircunferencia, que se define como un arco que es igual a la mitad de la circunferencia. El tercer elemento de la circunferencia es el radio. Se define como un segmento de recta que une al centro con cualquier punto de la circunferencia. En este caso de mi centro, trazo una línea recta que va a llegar al punto B. Esa distancia del radio va a ser la misma que, por ejemplo, si yo del centro trazo a cualquier otro punto de la circunferencia, en todos los casos el radio mide lo mismo. El siguiente elemento es la cuerda. Es un segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia, pero que no pasa por el centro. Simplemente yo tengo el punto A de la circunferencia, el punto B y trazo una línea recta. Esta es una cuerda. De igual manera, por ejemplo, si de A trazo otra recta aquí, esta también se le llama cuerda. El siguiente elemento es el diámetro. Es una cuerda que es la más grande que une a dos puntos de la circunferencia y que en este caso sí pasa por el centro. Yo aquí, por ejemplo, tengo el punto A, tengo el punto B y voy a trazar una recta. Aquí la diferencia entre la cuerda y el diámetro es que aquí, en este caso, sí estoy cruzando por el centro. Al siguiente elemento se le llama secante. Se define como una recta que pasa por dos puntos de la circunferencia. Aquí en este caso yo tengo el punto A, el punto B y voy a trazar una recta que cruce por estos dos puntos. ¿Cuál es la diferencia entre una secante y una cuerda? La cuerda lo que tenemos que entender es que solamente vive dentro de la circunferencia, y en este caso la secante no. La secante comienza desde antes de la circunferencia, cruza por toda la circunferencia y terminando la circunferencia todavía sigue existiendo. Al igual que la recta secante también tenemos la recta tangente. Es una línea recta que tiene solamente un punto en común con la circunferencia. Por ejemplo aquí tenemos el punto A y voy a trazar una línea recta que únicamente va a cruzar la circunferencia en ese punto A. Como podemos observar, la recta tangente existe antes de la circunferencia, tocando el punto de la circunferencia, en este caso el punto A, y la recta sigue existiendo después de la circunferencia. Flecha o sajita. Es la perpendicular trazada desde un punto de la circunferencia al punto medio de una cuerda. Si yo tengo el punto A que forma parte de la circunferencia y el punto B, y yo trazo una línea recta que une estos dos puntos, estoy trazando una cuerda. Ahora, si yo ubico el punto medio de esta cuerda y trazo una línea perpendicular a la circunferencia, esta que estoy trazando de color azul es la flecha o sajita.
Hay que recordar que una perpendicular es que estoy formando ángulos de 90 grados. Para finalizar con los elementos de la circunferencia vamos a ver puntos interiores y exteriores. Los puntos interiores son aquellos que se ubican a distancias menores que el radio, es decir, se encuentran dentro del círculo. Cualquier punto que se encuentre dentro del círculo es un punto interior. Por otro lado, tengo puntos exteriores, que son aquellos que se ubican a distancias mayores que el radio, o en pocas palabras, son puntos que se ubican fuera de la circunferencia. El último tema que vamos a ver en este video son los ángulos notables de la circunferencia. Son aquellos que forman las rectas notables y se clasifican de la siguiente manera. El primero es el ángulo central. Es aquel que tiene su vértice en el centro de la circunferencia y determina un arco de la misma magnitud. Es decir, este ángulo se va a encontrar formado como vértice es el centro de la circunferencia y sus rectas son 2 radios. Aquí lo que tenemos que considerar es que lo que mide el ángulo central es lo que mide su arco. Por ejemplo, si su ángulo mide 66.7 como en este ejemplo, eso es lo que mide el ángulo. Pero su arco, que es este de aquí, también va a medir 66.7. Lo que mide el ángulo es lo que va a medir su arco. Vamos a ver los ejemplos. El primero, tengo un ángulo central. ¿Cómo sé que es un ángulo central? Porque su vértice es el centro de la circunferencia. Aquí el problema me está diciendo que el ángulo mide 80. Entonces, ¿cuánto va a medir su arco? ¿Cuánto va a medir el arco AB? Este arco entonces también va a medir 80 grados porque estamos hablando de un ángulo central. Segundo ejemplo, igual tengo un ángulo central, lo sé que es central porque su vértice es el centro de la circunferencia, y aquí lo que me está diciendo el problema es que su arco mide 50 grados. Si este mide 50 grados, el arco, ¿cuánto va a medir su ángulo central? En este caso, como es un ángulo central, entonces también vale 50 grados. Al segundo se le denomina ángulo inscrito. Tiene su vértice en un punto de la circunferencia, es decir, en cualquier parte de la circunferencia puedo tener su vértice y está formado por un par de cuerdas. Por ejemplo, aquí mi vértice es este, es el punto B, y lo forman dos cuerdas, la cuerda AB y la cuerda BC. La medida del ángulo inscrito es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados, es decir, lo que mida el arco, en este caso el arco AC, si yo lo divido a la mitad, me va a dar la medida del ángulo B. Vamos a los ejemplos. Tengo este ángulo inscrito, sé que es inscrito porque su vértice está dentro de la circunferencia y me está diciendo que su arco mide 60 grados. Este arco AB mide 60 grados y lo que me está pidiendo el problema es ver cuánto mide el ángulo B. Aquí tenemos la fórmula, podemos ver y hay que recordar que lo que mide el arco lo debo de dividir entre 2 para obtener el ángulo. En este caso, como el arco mide 60 grados, cuando yo lo divido entre 2 me va a dar el arco, que el ángulo que vale en este caso 30 grados. Segundo ejemplo, aquí me están cambiando los datos. Aquí lo que me dice es que el ángulo mide 20 grados. Si en el primer ejemplo tuve que dividir entre 2 para obtener el ángulo, aquí en este caso lo que yo debo hacer es multiplicar por 2 para obtener el arco AB. Entonces, si el ángulo mide 20 grados, cuando yo multiplique por 2 me va a dar el arco, que en este caso este arco vale 40 grados. El tercer ángulo notable es el ángulo exterior. Tiene su vértice en un punto externo a la circunferencia y se encuentra formado por dos rectas secantes. En este caso el punto externo es el punto B, que va a ser el vértice de mi ángulo, y las dos rectas secantes, hay que recordar, la recta secante es una recta que cruza por dos puntos de la circunferencia. La primera recta es, las rectas secantes, la recta DB,
y la segunda recta secante es la recta EB. Ahora, ¿cómo voy a obtener el ángulo B? Debo sacar la semidiferencia de los arcos comprendidos entre sus lados. En pocas palabras, lo que voy a tener es que se van a formar dos arcos. La primera es el arco DE, que lo estoy marcando de color verde. Y el segundo arco que se va a formar es el arco AC, que lo voy a marcar de color rojo. Lo único que yo debo hacer es, al arco verde, le debo restar el arco rojo y dividirlo entre dos. Eso es lo que me está diciendo la fórmula. El arco DE, que es el arco verde, lo debo de restar con el arco AC, que es el arco rojo, y lo divido entre dos. Vamos al ejemplo. Aquí en este caso tengo que mi arco grande, el arco DE, mide 100 grados. Y mi arco pequeño, el arco AC, mide 40 grados. ¿Qué es lo que me está diciendo la fórmula? Que al arco grande, que mide 100 grados, le voy a restar el arco pequeño, que mide 40 grados. Y al final lo que debo hacer es dividirlo entre 2. 100 menos 40 es 60. Entre 2 es 30 grados. Es decir, que mi ángulo B mide 30 grados. Vamos a otro ejemplo. Tengo aquí en este caso un arco AB que mide 200 grados. Y tengo otro arco más pequeño que es el arco DC que mide 50 grados. En este caso voy a seguir haciendo lo mismo. Lo que tengo que hacer es al arco grande, que es 200 grados, le debo restar el arco pequeño, que mide 50 grados. Y al final lo que debo hacer es dividirlo entre 2. 200 menos 50 me da 150. Entre 2 me dan 75 grados. Entonces, este arco alfa, este ángulo alfa mide 75 grados. Por último tenemos los ángulos circunscritos. Se denominan así porque el ángulo está formado por dos rectas tangentes desde un punto externo a la circunferencia. En este caso, nuevamente tenemos un punto externo que es el punto B o el ángulo B y se va a formar por dos rectas tangentes. Las rectas tangentes cortan solamente en un punto de la circunferencia. Esta primera recta es la recta tangente número 1 y esta que está aquí es la recta tangente número 2. Al igual que en el caso anterior, se van a formar dos arcos. El arco AEC y el arco AGC. Y para obtener la medida del ángulo B, debemos hacer lo mismo que en el caso anterior. Al arco grande, AEC, el arco que está de color verde, le debemos restar el arco pequeño, el arco AGC, que aquí lo marqué de color rojo. Al arco grande, al arco verde, le resto el arco rojo y al final lo divido entre 2. Vamos al ejemplo. Tengo aquí un ángulo circunscrito en donde el arco verde mide 300 grados y el arco rojo mide 60 grados. Para obtener el ángulo alfa, que está marcado de color rojo, vamos a hacer la resta. Entonces, al arco grande, que es 300 grados, le vamos a restar el arco pequeño, que mide 60 grados. Y al final lo vamos a dividir entre 2. 300 menos 60 me va a dar 240. Y cuando lo divido entre 2 me va a dar 120. Entonces, este ángulo alfa mide 120 grados. Siguiente ejemplo. Tenemos un arco verde que mide 210 grados
y un arco más pequeño que está marcado de color rojo que mide 150 grados y debemos determinar la medida del ángulo alfa. Nuevamente es arco grande menos arco chico entre 2. Arco grande mide 210 grados menos el arco pequeño que está marcado de color rojo que mide 150 grados. Y al final de hacer esa resta debemos dividirlo entre 2. 210 menos 150 me dan 60 grados. Entre 2 me dan 30 grados. Entonces el ángulo alfa mide 30 grados. Y con esto hemos terminado el tema de los elementos y los ángulos notables de la circunferencia. Gracias.